Hola a todos, buena semana. Hoy es domingo 8 del mes de Tamuz y pues continuamos con eh, las lecciones que estamos haciendo en Tania en español y estamos haciendo pedacito a pedacito, poco a poco, para ir llevándola despacio. Ya hicimos la portada y dos de las aprobaciones. Ahora nos toca la última de las aprobaciones clásicas que se estudian. La aprobación, la tercera aprobación, que es la aprobación de los hijos del Alter Rebbe, de los hijos del Rebbe Shneur Zalman Eliade, que son el mayor, es el Rav Dov Ber Shneur, eh, que es el que continuó como el segundo Rebbe de Chabad, y el segundo hijo es Jaime Abraham, y el tercer hijo es Rav Moshe. Entonces vamos a ver la aprobación que ellos dan. Entramos de una vez al material. Entonces, yo como siempre leo el hebreo y luego la traducción que está en el libro Tania en español, este que tenemos acá, que lo vieran ustedes ahí. Si no lo tienen, aquí en el fondo también está pues la traducción en el sitio de internet de Chabad.org en español y también les pongo el enlace en la descripción. Bueno, empezamos. Entonces dice así: Haskama Sarabunim Sheikhiu Benei Hagoyin Hamehaber Zichrono Libraja Nishmos Yedem. Entonces, esa es la aprobación de los rabinos que gocen de larga vida, hijos del autor de bendita memoria, cuya alma está en Edén, el jardín del Edén, obviamente, en el lugar donde las almas esperan al mundo venidero, después de que terminaron su función en un cuerpo físico acá. Entonces dice sí, Heyois Shehuska Metzleinu Liten Reshus Beharmon, Lehailois Al Michvash Hadfus לזיכרון לבני ישראל, כסוף דברי יושר ואמס, של אדוננו ובינו מרינו ורבינו ז"ל, כסופים בכתב יודי הקדושה בעצמו ולשונו הקודש, שכל דבריו כגחלי אש בוירס. Entonces voy a parar aquí un momentito para hacer el español. Dice así: por cuanto ha sido acordado por nosotros, los hijos, conceder permiso y autorización para llevar a la imprenta como recordatorio para los hijos de Israel. Esa es una frase que un poco emplea la terminología del Shema Israel cuando hablamos de los tefilín, que los tefilín son para recordatorio para los hijos de Israel. Entonces es un poco así también para decirnos que pues que este texto hay que tenerlo presente diario, como los tefilín. Las obras de rectitud y verdad escritas, las palabras del Dios viviente. Palabras del Dios viviente es el nombre que se le da a la Torah Hasidut, a la filosofía hasídica. Entonces, nosotros llamamos así, en hebreo se llama Divrei Elohim Chaim, o decimos en el acrónimo, decimos Dach. Entonces, eso es lo que quiere decir palabras del Dios viviente, quiere decir la Torah de la Hasidut, la filosofía hasídica de nuestro Señor y Padre, amo y maestro de memoria bendita, que es el Alter Rebbe, Rabbi Shneur Zalman del Yadi, registradas personalmente por su propia mano santa en su propia sagrada expresión, cuyas palabras son cual llameante brasa ardiente. Aquí me detuve, ¿ok? Porque eh, para explicar eso, que las palabras son como brasas llameantes, ardientes, pues así sigue el texto. Luego, aquí dice, Yalehivu halevavos le korban la virgen, Sheba Shomayim. Entonces es que, como dice aquí, ujú, eh, que enciende los corazones de la gente para acercarla a nuestro Padre en el cielo. Entonces, las palabras que el Alter Rebbe puso en el Sefer Tanya son como tizones encendidos que al que los toca, pues le transmiten ese calor para que él también se encienda y se acerque hacia Hashem.
ובשם איגרס הקודש נקראו, שרובם היו איגרס שילוח מאייס כבוד קודשוי, להוירוס לעם השם, הדרך ילכו בו, והמייסי אשר יעשון. Tengo aquí un poquito para traducir. Entonces dice, estos discursos fueron titulados colectivamente Igeret HaKodesh, epístola sacra, epístola, bueno, cartas, una carta sacra, o sea, cartas sagradas o santas, pues mayormente fueron epístolas, fueron cartas enviadas por su santa eminencia, o sea, el Alter Rebbe, Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, para enseñar al pueblo de Dios la senda por la que deben caminar y las acciones que deben hacer. Esas son dos cosas importantes. Siempre recordemos que el objetivo del Alter Rebbe en dejarnos el Tania, el Sefer Tania, es siempre eso, que nosotros aprendamos y tengamos la herramienta para vivir la vida como Hashem quiere que vivamos nuestra vida. Entonces, ahí por eso dice, entonces, ¿qué es? Una cosa es Haderech, el camino por el que hay que ir, ¿ok? Entonces, esto se refiere a todo lo que toca a lo que se llama el servicio interior, lo que llamamos al trabajo interior, a la corrección de nuestro carácter, al mejoramiento de los aspectos que nos constituyen como persona, a todo lo que tiene que ver con despertar en nuestro corazón el amor por Dios y el temor a Dios. Y obviamente que el despertar en nuestro corazón y en nuestra mente el deseo de estudiar Torah. Eh, Veamáis asher yasun, y entonces ¿qué decimos? Y las acciones que deben hacer, en español, eso ya se refiere a, los mandamientos que son de acción, de cosas de hacer, sobre todo en Gersa Kohet vamos a ver que hablamos mucho de tzedakah, que mal traducido la caridad, el dar el dar parte de nuestros bienes terrenales, de lo que Dios nos ha bendecido, a causas o a gente que en este momento está desposeída o necesitada. Entonces, eso tiene mucho que ver eso, el hecho de saber despertar en nosotros tanto lo espiritual, pero traducirlo en acción material. Entonces continúa aquí la aprobación y dice, ומחמס שבכמה מקיימס, היציב לא ציונים בספר ליקוטי האמורים שלוי, ודברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. Y también una de las razones, dice aquí, dice, en vista de que nuestro Padre ha hecho referencia en muchos lugares a su Sefer Likutei Amarim, en estas cartas el Alter Rebbe hacía referencia, le dice, bueno, mira, como expliqué en Sefer Likutei Amarim acá, como expliqué en Sefer Likutei Amarim acá, entonces las cartas están conectadas a, a- al Sefer Likutei Amarim, al Sefer Atania. Likutei Amarim, como recordamos, es otro nombre para Sefer Atania. Likutei Amarim quiere decir compilación de enseñanzas. Entonces, y dice, y decimos también, y dado que las palabras de la Torá son parcas en un lugar y abundantes en otro. Bueno, la palabra parca no sé cuánta gente la utiliza en América Latina, pero quiere decir escasas. Y el hebreo que utilizamos en realidad es anim, pobres. ¿Qué quiere decir? Que en todo lo que se trata de literatura rabínica, hay lugares en los que el texto es más conciso, tal vez confiando en que la gente que está estudiando pues ya sabe de qué se trata y tiene mucho conocimiento, entonces no hay que explicarle todo. Y en otros lugares amplía más el asunto y es más explicativo, porque ahí tal vez en ese texto no se confía en que la persona que está leyendo ese texto pues tenga el conocimiento y el contexto de fondo para entender lo que se está diciendo, entonces la explicación es más amplia. Entonces, en eso se refiere a que las palabras de la Torá, en unos lugares son ¿cómo se llama? Parcas en un lugar y abundantes en otro. Escasas en un lugar y abundantes en otro. De modo que algunos temas de Igeret Kodesh, que de las cartas santas, se explican con más claridad en Likutei Amarim. Hay temas que están en las cartas que el rey va a decir, bueno, si quiere entender lo que le estoy diciendo, fíjese en este tema, en el Sefer Atania, ¿ok? Y hay cosas que están en Likutei Amarim que tal vez fueron mencionadas un poco de paso y que en las cartas pues van a estar explicadas más a fondo.
Además de que en Geras HaKodesh introduce nuevo material referente al Likutei Amarim en forma de un Kuntres Acharim, un tratado posterior. Entonces, eso es también como parte de las cartas. El Rebbe también escribió, el Rebbe también escribió lo que se llama un tratado posterior o un último tratado, que es, como dice aquí, sobre ciertos capítulos que escribió cuando compuso el Sefer Likutei Amarim. Entonces, cuando el Alter Rebbe escribió el Sefer Atanya, habían varios capítulos que él escribió y que quedaron fuera de la primera edición. ¿Y en qué consiste? Consiste en un profundo análisis y examen crítico de pasajes del Zohar, Eitz Chaim y Pri Eitz Chaim, que parecerían contradecirse entre sí y que en su espíritu comprensivo, el autor, el Alter Rebbe, Rabbi Shlomo Zalman del Yadi, resuelve cada cual según su contexto, como está explicado en Likutei Amarim. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Es ese Kuntres Aharon, ese tratado posterior que es parte de Igres HaKodesh, que son las cartas sagradas. Ese es un tratado que viene a explicar o a conciliar expresiones que aparecen en obras cabalísticas, como es el Zohar, que es uno de los libros de base de la tradición mística judía que se conoce como Kabbalah, o Eitz Chaim y Pri Eitz Chaim, que también son libros que vienen a elaborar sobre las enseñanzas del Zohar y de Tikkunei HaZohar, sobre todo lo que tiene que ver con la dimensión mística, la dimensión interior y espiritual de la Torá. Y hay cosas que podría parecer como que esta contradice a la otra. Entonces, el autor, Rabbi Shneur Zalman del Yadi, viene en ese tratado y concilia para que nosotros podamos ver, ya que obviamente, que él tiene la visión completa de toda la imagen, él puede ver toda la imagen de un solo golpe, y entonces él puede conciliar y dice, esto parecería que contradice, pero no contradice, y ya le explico por qué. Y entonces ya podemos, cuando aprendemos el tratado posterior, el Kuntre Saharen, entonces podemos entender cómo esos pasajes de Zohar, Eitz Chaim, Bepri Eitz Chaim, no se contradicen, sino que se complementan y fluyen completamente en paz los unos con los otros. Entonces, eso es lo que dicen aquí en hebreo. Me salté un poco el hebreo, entonces voy a decir el hebreo de un momentito. Dice así, dice, ומחמס שבכמה מקוימיס, הציב לו ציוני בספר ליקוטי אמורים שלוי, ודברי תוירה אני במקום אחד והשירים במקום אחר, ומה גם בשביל דבר שנסחדש בו, קונטרס אחרים על איזה פרקים אשר כוסף באיזה חיבור הספר ליקוטי אמורים, פלפול ועיון עמק על מאמרי זוהר ועץ חיים ופרי עץ חיים שנראים כסויסרים זה זה. וברוח מבינוסי מישיבם כל דיבור על אופיינו שכסף בליקוטי אמורים. Entonces, eso es precisamente lo que acabamos de leer en la traducción y de explicar. ראו ראינו שראוי ונכון לחברם עם ספר ליקוטי אמורים ואיגרס התשובה של כבוד קדושת אדוננו וינו מרינו ורבינו ז"ל. Que entonces, por lo tanto, por la presente, disculpen, no dice acá, en consecuencia, hemos visto adecuado unir los discursos de Igeres HaKodesh al Sefer Likutei Amarim e Igeres HaTshuva de su santa eminencia, nuestro Señor, Padre, Amo, Maestro, e imprimirlos juntos. Y eso es porque, como dijimos ahora, pues unos complementan a los otros y hay cosas que están en Sefer Atanya que se explican mejor en las cartas, y hay cosas en las cartas que se explican más ampliamente en Likutei Amarim, en Sefer Atanya. Entonces te voy a tomar un poco de té. Bojato Adonai Eloheinu melech haolam shakol nihyo bidvarim. Y ahora viene y dice, y les oís, banu lehatil guda rabba, begezeiras nachash, de rabun, de leis las vasar, shelo yarim ishes yadoi lehadpis kesav nison, oy ze beloy ze, meshech hamisha shonim miyoim de lemata. Entonces viene aquí dice,
Por lo tanto, por la presente imponemos un gran cerco, prohibición. El Nahash. Nahash es un acrónimo, las letras Nahash, la palabra Nahash quiere decir serpiente en hebreo. Es un acrónimo. Nahash es Nidui, Herem, Shabta. Son tres formas de excomunicación que, como dice aquí, de los rabinos que nuestros sabios instituyeron, para la cual no hay remedio, como el veneno de una serpiente. O sea, ¿qué quiere decir? No hay remedio. Quiere decir que este tipo de excomunicación, normalmente cuando un judío comete una falta por la cual merece ser alejado de la comunidad, normalmente hay maneras en que eso se puede resolver y él puede volver a ser parte de la comunidad. En este caso, el Nahash, como dicen, no hay remedio, quiere decir que no hay manera de permitirle al judío a volver parte de ser la comunidad si ha sido sujeto de este tipo de excomunicación, de excomunión, perdón. Ujú. Entonces, que dice que ningún hombre alce su mano para imprimir estos discursos en su forma presente o uno sin el otro durante un periodo de 5 años de la fecha indicada abajo. Otra vez, un poco es como derechos de autor, o más bien derechos de impresor, para que no haya gente que venga y cause pérdidas haciendo copias desautorizadas de el Sefer HaTanya. Luego continúan, dice aquí, verán que goin de tzarich leoidoy. שבעוונינו הרבים ספו דומו, כיסווי ידוי הקדושה בעצמו ישר היו בדקדוק גודל, לא יחסר ולא יסר אוי סחס, ולא נשאר כי אם זה המעט מהרבה, אשר נלקטו אחד לאחד מהסוקס המפוזרים אצל התלמידים, ואם תימצא איזה טעוס, שגיס מיובין, יימצא הטעוס דמויכך מטעוס סייפה. Entonces ahora vienen los hijos de Alter Rebbe y nos transmiten algo importante que dice, esto sin embargo debe conocerse para nuestra desventura, los manuscritos escritos por su propia mano santa, de gran precisión, sin letra superflua o deficiente alguna, han desaparecido. En las aldeas en Rusia, Bielorrusia, Lituania, etcétera, en ese momento, pues las casas eran normalmente de madera, los techos de paja, y cuando había un incendio en una, se encendían todas. Y sabemos que en muchos casos hubo muchos incendios, muchos de los manuscritos, de los libros y de las obras se perdieron en esos incendios. Entonces es posible que a esto sea a lo que se refieran los hijos del Alter Rebbe cuando dicen que, que para nuestra desventura los manuscritos pues desaparecieron. Todo lo que ha quedado del abundante material es esta pequeña cantidad de escritos recolectados uno a uno de las copias dispersas entre los discípulos. Como dijimos antes, la gente se hacía copias a mano de lo que le llegaba. Por lo tanto, de encontrarse un error, pues ¿quién puede evitar los errores? El error obvio será identificado como derivado de un desliz del escriba, pero el significado estará claro. O sea, si nosotros vemos que puede que haya alguna falta, algún problema en el texto, pues entendemos que eso fue causa de la copia, del proceso de copiado a mano de una copia a la otra, de otra copia a la otra, que al final pues se colaron ahí errores. ¿Por qué decimos eso? Porque nosotros sabemos que el Alter Rebbe, Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, invirtió 20 años en escribir, analizar, revisar y reeditar y revisar y reeditar y editar otra vez el Sefer HaTanya y todos sus escritos, y que no había ni siquiera una letra en hebreo. Hay letras que son a veces un poco superfluas en el sentido de que la palabra puede leerse con la letra o sin la letra, como la letra Yod o la letra Vav. Entonces, nosotros sabemos que en los escritos del Alter Rebbe no había ni una yod ni una vav que fueran superfluas. Solo habían las cosas que eran exactamente necesarias para que se comprendiera el tema de lo que se trata. Continuamos acá ya para el final. Dice, Neom, Dov, Ber, Ben, Adeneinu, Vino, Mereinu, Vera, Beinu, Hagoinu, Chosid, Kodesh, Israel, Marana, Barabana, Shniur Zalman, זיכרונו לברכה, נשמע בגנזי מריימים, ונאוים
Chaim Avram, Ben Adoneinu, Vinu, Moreinu, Verabeinu, Hagoyin, Chosim, Marana, Verabana, Shneur Zalman, Zatzal, Nishmasu Beganzim Meroimim, Beneoim, Meishe, Ben Adoneinu, Vinu, Moreinu, Verabeinu, Hagoyin, Chosid, Shneur Zalman, Zichron Ibracha, Nishmasu Beganzim Meroimim. Es declarado por Dovber, hijo de mi Señor, Padre, Maestro, y amo Gaón y Joset, Santo de Israel, nuestro Maestro, y amo Shneur Zalman, de memoria bendita, cuya alma descansa en los ocultos tesoros celestiales. Este es el Mittler Rebbe, nosotros lo llamamos Mittler Rebbe en Yiddish, quiere decir el Rebbe intermedio. Él es el segundo Rebbe de Lubavitch, él asumió el liderazgo después de que Rabbi Shneur Zalman de Liadi, su padre, falleciera. Declarado también por Jaime Abraham, hijo de mi Señor, Padre, Maestro, y amo Gaón y Joset, nuestro, nuestro Maestro y amo, Shneur Zalman, sea la memoria del Tzadik bendecida, cuya alma descansa en los ocultos tesoros celestiales. Este es el segundo hijo. Y declarado también por Moishe, hijo de mi Señor, Padre, Maestro, y amo Gaón y Joset, Shneur Zalman, de memoria bendita, cuya alma descansa en los ocultos tesoros celestiales. Entonces, una cosa que es siempre se transmite, no es necesariamente una versión oficial, pero se transmite. A mí me la transmitieron cuando estudié Tania desde las primeras veces hace muchísimos, muchísimos años. Es el hecho de que en la manera en que los tres firman hay un cambio de uno al otro. Entonces, por ejemplo, el Mittler Rebbe, el segundo líder de Chabad, Rabbi Dov Ber, entonces él se refiere a los títulos entre los títulos que él le da a su papá, a Rabbi Shneur Zalman de Liadi, es Santo de Israel. ¿Ok? Si nosotros nos fijamos en la firma de Rabbi Chaim Abraham, después, entonces el Santo de Israel está ausente. ¿Ok? Y si nos fijamos en la firma de Moishe, el Santo de Israel está ausente y también el, tiene aquí, por ejemplo, en común con Jaime Abraham, tiene hijo, Señor Padre, nuestro amo y Gaón y Hasid, Señor Padre, nuestro amo y Gaón y Hasid, ¿ok? Pero ahí para Moishe y a Rabbi Jaime Abraham menciona también Tzadik y también menciona nuestro maestro y amo otra vez. Ujú. Y lo cual falta en la tercera. Entonces, la tradición oral que llevamos es un poco que cada uno le dio los títulos que lo reflejan a él mismo. Entonces, a Rabbi Dov Ber, que era el Mittler Rebbe, que fue el que siguió como Rebbe de Chabad después de Rabbi Shneur Zalman, él incluye el santo de Israel, porque un Rebbe es un santo en Israel, es, eh, es el título que lleva un Rebbe. Rabbi Chaim Abraham, como él mismo no fue Rebbe, entonces él omitió ese título y él era conocido como un poisek, él era conocido como un poisek, como un decididor de ley judía, que da fallos rabínicos. Y entonces, por eso él tiene dos veces el maestro Yamo y Tzadik. Rabbi Moishe era, como él dice aquí, Hasid y Goin, era un Hasid y un genio en la Torá, y por eso él omite Santo de Israel y omite el Maestro Amo en las dos veces, y queda el Hasid, eh, eh, el Goin y Hasid. También tiene Maestro Amo, pero tiene Maestro Amo solo una vez. Bueno, eso era un poco sobre la aprobación de los hijos. Y espero que nos veamos pronto cuando empecemos en la próxima sesión el prefacio del compilador. Bueno, un abrazo y que la estén pasando muy bien.